bienvenidos a las recomendaciones de Metropolitan Comics. Hoy os traigo algo que la verdad que a mí me encanta y me sorprendió mucho cuando Javi me dijo de traerlo al canal, y es Creepy, ¿vale? De Planeta Comic. Algunos de los que a lo mejor quisisteis seguir la pista en tiempos modernos a esta colección, supongo que descubriríais que estaba descatalogada, era muy difícil de conseguir, pero bueno, Planeta Comic decidió relanzarla, que la tenía muy parada desde el número 14, y empezó a sacar todos esos anteriores tomos que estaban descatalogados, los volvió a reimprimir con subidita de precios, eso sí, pero bueno, aquí los tenemos de nuevo. Y esto es un hito dentro de lo que es la cultura del cómic en general, ya que teníamos un poco pues esas revistas, la revista Creepy, que es un poco, esto es un recopilatorio de esas distintas revistas que salieron en la época, donde teníamos lo que es la etapa anterior al Comics Code y posterior, donde veíamos que la gente, pues buscando otro tipo de historias, a lo mejor que profundizaran más en el terror o en temas más gore o más salvajes, pues se acercaban más a esto, que a lo mejor a los cómics de pijameo de la época. Durante el Comics Code se camuflaron de esa forma también, en forma de revista, para de alguna manera sortearlo o esquivar de alguna forma esas restricciones de la época. Y nos dieron pues una consecución de historietitas cortas, son muy cortitas, a lo mejor de 8 o 10 páginas como mucho. Sí que va a haber alguna que otra que se va a extender un poquito más, pero no es lo común es que sea una historia con un componente muy clásico, tenemos un poco esa introducción, ese nudo, ese desenlace, esa sorpresa final, ese giro final, que eso es algo muy típico de este tipo de historias de terror. Lo que sí que vamos a tener aquí, ya que las historias pues están entretenidillas, están graciosas, pero tampoco os esperéis aquí una obra maestra, o sea, realmente son historias de terror para ir pasando el rato, pero a nivel gráfico, a nivel visual, tenemos un nivel altísimo, tenemos un poco esa forma de narrar que también se tenía un poco más en la época, de darnos ese aspecto un poco más realista de los personajes, ese estilo de dibujo que a mí la verdad que me gusta mucho, y que complementa muy bien con otras lecturas, que eso es un poco el punto al que voy. Yo creo que Creepy se disfruta mucho, sobre todo en pequeñas dosis, leerte 3, 4, 5 historietitas, te pasas a otra cosa, a lo mejor más sesuda o de más extensión, vuelves de nuevo, o sea, yo es como realmente recomiendo este tipo de lectura. Muy agradable esta recomendación, o sea, meter un poquito ese componente de terror más puro, como tenemos en la famosa revista Creepy y en estos recopilatorios, que en su momento salieron también recopilatorios por autores, pero aquí lo vamos a tener en orden cronológico, como fue saliendo todo. Esto es lo que os decía, entremezclada con estas historias cortas, tenemos esta de Yo Robot, por ejemplo, que sí que vamos a ver que después de 4, 5 o 6 historias más, o incluso más todavía, si que a veces se extiende demasiado y ya has perdido un poco el hilo, se va a continuar, ¿vale? Tenemos una historia un poco más desarrollada que también se agradece, le da un poco ese soplo de aire fresco a esta estructura que, como os digo, en pequeñas dosis se disfruta mucho, pero si os queréis meter todo el tomo de golpe, igual os empacháis un poco, se os hace un poco duro. Esto para todos aquellos amantes de la historia de la cripta, de pesadillas, si erais más pequeños, o de todas estas, digamos, adaptar lo que son esos relatos clásicos de Edgar Allan Poe y de estos autores del terror clásicos como Lovecraft. Pues aquí tenéis distintas variaciones de algunas de sus historias, o adaptaciones más o menos fieles, o historias de cosecha propia, que van a ir pues sobre todo sirviendo para el lucimiento de grandes dibujantes, y que al mismo tiempo pues nos va a dar un glosario con todo tipo de historias con los monstruos clásicos como son los hombres lobo, los vampiros. Tendremos un poco también historias de ciencia ficción que para mi parecer son un poquito más flojas, a mí de momento son las que menos me han convencido, y con ese girito final tramposo en muchas ocasiones, pero que en otras sí que sorprende, que bueno, te mantienen un poco con esa incertidumbre dentro de lo que es esto, ¿vale? Que es una historia de un desarrollo cortito, en el que tampoco se puede rascar demasiado. Gran recomendación, Creepy, si os mola el terror, si queréis leeros este pedacito de la historia del cómic, muy recomendable. Y nada, pues ya la tenéis aquí en Metropolitan Comics y próximamente en la sección de recomendados de la tienda. Un buen like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos y estad atentos a próximas recomendaciones. Hasta la próxima.